Hola a todos, bienvenidos a la clase expositiva 9 del curso de elaboración de informes técnicos. En esta clase vamos a hablar sobre cómo desarrollar la presentación de la problemática que se detecta al interior de la organización en la cual estamos realizando la práctica profesional o en la cual ustedes van a desarrollar su práctica profesional, su práctica laboral, para ser más exacto. Vamos a dar las directrices generales, con qué deberían cumplir, qué puntos deberían incluir dentro de esta sección, eh, y tratar de que queden la mayor parte de las directrices generales claras. ¿Ya? Esa es como la idea de esta clase en particular. Veamos cuáles son los objetivos. El objetivo general es entender cuáles son los principales aspectos estructurales y de contenido relacionados con el desarrollo de la sección presentación de la problemática detectada en la organización, ¿ya? Del informe técnico de práctica laboral del CFT. Los objetivos específicos, los mismos que tuvimos en la última clase, ¿ya? Conocer la estructura específica de la sección en cuestión, que en este caso es la sección de presentación de la problemática, y conocer las exigencias generales referentes al contenido de la sección, ¿ya? Es decir, qué cosas deberían ustedes en general incluir como parte de la sección en cuestión, ya que es la presentación de la problemática, ¿ya? Comencemos entonces. La sección presentación de la problemática detectada en la organización corresponde a la cuarta sección general del informe técnico de práctica laboral, ¿ya? Es la cuarta de seis secciones generales que tiene el informe, ¿ya? Eh, Esta sección tiene como propósito mostrar los antecedentes que permiten evidenciar y fundamentar la existencia de un problema al interior de la institución en la cual ustedes hicieron o van a hacer su práctica laboral, ¿ya? Algún problema que sea relevante, que sea relevante de considerar. ¿Y para qué? ¿Cuál es la idea de que ustedes propongan un problema, digamos, o detecten un problema? Eh, Tiene que ver con evaluar la capacidad que tiene el alumno en práctica de identificar situaciones que involucren alguna problemática. Y en este caso, en el caso de ustedes que están en una carrera social, de identificar una problemática de naturaleza principalmente social, ¿ya? Como les decía yo en una clase anterior, no sirve que identifiquen una problemática que pueda ser, por ejemplo, del ámbito administrativo, del ámbito productivo. Tiene que ser una problemática social que involucre a personas, a carencias que puedan tener las personas, a conflictos que puedan tener las personas, ya sea los miembros de la organización, de la institución o los usuarios de las actividades que desarrolla la institución o la organización, ¿ya? La elaboración de esta sección debe considerar como mínimo la inclusión y desarrollo de los siguientes puntos, ya que son puntos bastante eh, predefinidos en el sentido de que cada uno de ellos cumple con algo, ¿ya? Cumple con algo importante referente a la problemática, porque en realidad la problemática ustedes la podrían presentar en un párrafo, es decir, este es el problema, ¿ya? Este es el problema que a mí me interesa, y con eso quedaría resuelto, digamos, el punto. Pero, o sea, así quedaría resuelto en términos intuitivos el punto, pero no es suficiente para un informe de práctica laboral, ¿ya? Alguna compañera me preguntaba en una de las primeras clases si el hecho de que la estructura del informe fuera muy simple no los podía afectar. Yo le respondí que no, porque la estructura era, digamos, era simple, pero era la adecuada, ¿ya? Y bueno, conecto un poco esto que estoy diciendo con lo que me preguntó ella, porque igual tenía razón lo que me preguntó, ¿ya? Y en este sentido, lo que estamos tratando de mostrar aquí es cómo hacer digamos, el desarrollo del informe sin que parezca demasiado escueto, ¿ya? Y demasiado poco formal. Entonces, como yo les digo, la problemática ustedes, y en muchos informes ustedes van a ver que aparece en un párrafo simplemente. Pero ustedes no pueden desarrollar algo así tan escueto, ¿ya? Tan vago. Tiene que ser algo mucho más estructurado. Y por eso que yo defino esta estructura específica para el punto en cuestión, ¿ya? Y esa estructura está en base a estos tres puntos que están aquí señalados: enunciación de la problemática, formalización de la problemática y fundamentación de la problemática, ¿ya? Son tres cosas distintas. La enunciación es cuando yo formulo la problemática. Digo, esto es lo que yo quiero en general, este es el problema que me interesa a mí atender, o este es el problema que yo detecté.
Ya yo lo estoy enunciando, yo tengo que enunciarlo de manera formal, como vamos a ver. La formalización de la problemática tiene que ver con mostrar el problema en base a un contexto más general. ¿Y eso cómo se logra? Muchas veces se logra identificando cuáles son los factores o las causas asociadas al problema y los efectos que pueden estar relacionados al problema. De esa manera yo puedo eh, visualizar posibles alternativas de solución también, cuando yo formalizo la problemática, porque voy a tener un contexto más general, no voy a tener la problemática solamente enunciada, sino que voy a tener a la vista qué factores están incidiendo en la generación de esa problemática y cuáles pueden ser los efectos. Entonces, eso me da a mí una visión que me va a servir después para poder para poder proponer alternativas de solución y elegir una dentro de esas alternativas. ¿Ya? Y la fundamentación de la problemática, que se refiere a la presentación de los antecedentes que permiten sustentar o confirmar la existencia de la problemática y también de su relevancia, ¿ya? Y dentro de esos antecedentes estamos hablando de antecedentes conceptuales, teóricos y empíricos, ¿ya? De esos tres tipos. Conceptuales se refiere a conceptos, cuando yo tengo que definir muchos conceptos que son generales y que contextualizan la problemática. Teóricos, eventualmente hago la presentación breve, ¿ya? Obviamente que esto es breve, de alguna teoría o algún planteamiento que se haya planteado para entender el fenómeno general dentro del cual se contextualiza la problemática que yo estoy presentando o detectando, ¿ya? Eh, bueno, y estos datos y estos antecedentes, digamos, pueden proceder de la revisión que haga yo de bibliografía, de libros, digamos, de artículos, información que me puede proporcionar la institución o datos que yo mismo reduje de manera directa a través de entrevistas, encuestas, observación. Por supuesto que a partir de la revisión de bibliografía yo voy a poder observar antecedentes conceptuales y teóricos solamente, ¿ya? Los antecedentes empíricos los tengo que obtener, ya sea de la información concreta que me proporcione la institución para respaldar la problemática que yo detecté, o de la información que yo mismo reduje como alumno en práctica, ¿ya? A través de entrevistas, encuestas o procesos de observación como les señalé, ¿ya? Veamos algunas cosas importantes sobre el primer punto que mencionamos nosotros como enunciación de la problemática. Enunciar algo es formularlo, ¿ya? Es decir, de manera formal algo, en este caso sería la problemática detectada, ¿ya? Bueno, pero el tema es que yo no puedo enunciar una problemática, ¿ya? En ningún caso, y tampoco en el caso este del informe técnico de práctica laboral, si yo antes no la he identificado correctamente, ¿ya? Y si no he evaluado antes si esa problemática es admisible para lo que yo requiero, ¿ya? Entonces, antes de enunciar la problemática, antes de hacer eso, yo tengo que identificar la problemática, ¿ya? ¿Por qué? Porque la enunciación de la problemática es como el último paso dentro de esto, ¿ya? Yo enuncio la problemática cuando me he cerciorado de que identifique bien una problemática, pero eso lleva un proceso de análisis que tengo que hacer, un proceso de análisis previo, ¿ya? La problemática a ustedes y a nadie se le va a ocurrir, eh, o es difícil en realidad que se les ocurra de manera inmediata, ¿ya? Que le aparezca así de manera clara, de manera inmediata. Uno tiene que desarrollar un breve proceso de análisis para poder identificar la problemática que es pertinente para lo que yo necesito, ¿ya? Eh, y para eso tengo que estar seguro de que la problemática que a mí me interesa o que yo visualicé dentro de la institución en la que estaba es una problemática eh, que es correcta para lo que se me está pidiendo. En este caso para este informe de práctica laboral, ¿ya? Entonces no puedo enunciar nada, no puedo enunciar ninguna problemática si antes yo no hago este proceso de identificar la problemática de manera informal, va a ser, ya de manera en borrador por decirlo de algún modo, ¿ya? Y de cerciorarme que esa problemática que a mí me interesa, que yo detecté dentro de la organización, cumple con las características que tiene que cumplir para poder ocuparla yo dentro del informe este que estoy realizando, ¿ya? Entonces, ese proceso, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? Ese proceso lo hacemos eh, cerciorándonos de que la problemática que yo estoy detectando o que yo creo que existe dentro de la institución cumpla con cuatro condiciones que son básicas, ¿ya? Y son las que vamos a ver ahora. La primera es que la problemática que yo estoy detectando tengo que cerciorarme de que sea una problemática que involucre directamente a la organización,
Es decir, que se trate de una problemática que se da al interior de la organización misma, afectando a los miembros de la organización, al funcionamiento de la organización, a las actividades de la organización o a los destinatarios de las actividades de la organización. ¿Ya? Entonces, si yo estoy trabajando en una ONG que aborda un tema medioambiental, por ejemplo, o de la igualdad de género, ¿ya? Yo puedo detectar un problema entre los miembros de la organización, un problema de relaciones personales, por ejemplo, de clima laboral, tal vez puede ser. ¿Ya? Eso estaría dentro, ¿ya?, de la organización, es parte, involucra directamente a la organización. Pero también el problema podría estar dado en el traspaso de información que hay entre la ONG y los usuarios de la actividad, es decir, las mujeres que están destinadas a recibir los servicios de la ONG, si es en materia de género, las comunidades que puedan estar recibiendo los servicios, si es una ONG medioambiental, etcétera. Ya, eso también se considera como una problemática que involucra directamente a la organización. ¿Ya? Eso es lo primero entonces. Lo segundo, tengo que cerciorarme que la problemática que yo estoy identificando o detectando sea una problemática de naturaleza social, ¿ya? Sea una problemática de naturaleza social. Es decir, que esté referida a una situación de inadecuación, carencia o conflicto que afecte a las personas que componen la institución o a los destinatarios de las actividades que desarrolla la institución. ¿Ya? Pero tiene que referirse a una situación de inadecuación, carencia o conflicto, ¿ya? Que afecta a las personas directamente, ¿ya? O a los destinatarios, a las personas que componen la institución o a los destinatarios de las actividades que desarrolla la institución. ¿Ya? En el primer caso, por ejemplo, un problema social que afecta a los miembros de la institución sería el bullying dentro de una escuela. ¿Por qué? Porque el bullying, o sea, porque los alumnos de una escuela son miembros de la organización o de la institución. ¿Ya? Y el bullying afecta a los alumnos, por lo tanto afecta a los miembros de la institución. Y aparte que también el bullying afecta a otros actores dentro del contexto escolar, los profesores, los directivos, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un problema que afecta a los miembros de la institución y es un problema social. ¿Ya? En el segundo caso, en el caso de que se trate de un problema que afecta a los destinatarios de las actividades que desarrolla la institución, un problema social que afecta a los destinatarios de las actividades que desarrolla la institución sería la ineficiencia del monitoreo de los pacientes adultos mayores que se controlan en un consultorio. ¿Ya? Supongamos que un consultorio tiene que hacer un seguimiento, un monitoreo de los pacientes adultos mayores crónicos que se atienden en ese consultorio. Tal vez esos procesos se están haciendo de manera ineficiente. ¿Ya? Y ustedes como trabajadores sociales sí pueden considerar un problema de ese tipo. ¿Ya? Porque es un problema social. Porque tiene que ver con la atención que se presta a personas que tienen cierto tipo de vulnerabilidad social. Ahí está la naturaleza social de ese problema. Y en este caso es no de los miembros mismos de la institución, sino que de los usuarios de la institución, de quienes utilizan los servicios que presta la institución en la cual ustedes hicieron la práctica, en este caso un consultorio, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué es necesario que la problemática sea de naturaleza social? Porque no puede ser una problemática administrativa o productiva. Porque, es bastante evidente porque ustedes tienen que dar cuenta eh, de una experiencia que está en función de la carrera en la cual ustedes están. Y la carrera en la cual ustedes están es una carrera eminentemente social. Por lo tanto, no pueden proponer ni presentar ni detectar un problema que no sea social, porque el ámbito de competencia de ustedes es el ámbito social. Por lo tanto, el problema tiene que ser social, la problemática que ustedes identifiquen. Y en este sentido, no sería admisible, por ejemplo, una problemática que estuviera referida a la ineficiencia de los procesos administrativos y contables de la organización, ¿ya? Ya que esa problemática estaría relacionada con otro ámbito, que es el ámbito administrativo, de contabilidad, el ámbito productivo, puede ser comercial, etcétera. Pero eso no es un problema social, ¿ya? No es una problemática social si yo apunto a la ineficiencia de los procesos administrativos contables de una institución en la cual puedo haber hecho la práctica. Independiente que esa institución sí tenga ese problema, pero no es un problema social, ¿ya? Entonces yo lo dejo fuera, no lo considero. ¿Ya? Sigamos. Eh, Yendo un poco más fino todavía, el problema tiene que ser social, sí, ¿verdad? Pero
dentro de todos los problemas sociales, tiene que ser un problema social que pueda ser atendido, una problemática que pueda ser atendida por el trabajo social. ¿Ya? Es decir, que pueda ser atendida o resuelta mediante la aplicación de las herramientas y el enfoque que posee el trabajo social como disciplina, como profesión. ¿Ya? Eh, ¿Por qué? Porque no todas las problemáticas sociales son directamente relevantes para el trabajo social. ¿Ya? No todas las problemáticas sociales son directamente relevantes. Sí, todas las problemáticas sociales son relevantes para el trabajo social, pero no directamente. Hay algunas que no son relevantes directamente. ¿Ya? Y del mismo modo, el trabajo social no tiene la competencia para abordar todas las problemáticas sociales que puedan existir. ¿Ya? Esas dos cosas son ciertas. El trabajo social no puede abordar todas las problemáticas sociales. ¿Ya? Eh, el tema de, por ejemplo, las dificultades de aprendizaje que se presentan entre los alumnos de un establecimiento educacional constituyen una problemática social, sí, sí, se pueden considerar una problemática social y se estaría dando dentro de la organización y sería social, estaría cumpliendo con esas características, pero es una problemática que está fuera del ámbito de competencia directa del trabajo social, porque el trabajo social no tiene como ámbito de competencia el tema del aprendizaje, ¿ya? Entonces, ojo con eso porque ustedes pueden detectar una problemática que esté dentro de la organización, que sea social, pero tal vez que no sea pertinente para el trabajo social, que el trabajo social no lo puede atender, ¿ya? Porque escape de su ámbito de competencia, ¿ya? Y eso puede pasar perfectamente, aunque sea una problemática relativa al ámbito social, ¿ya? Entonces tienen que ser problemáticas que, eh, que den cuenta de lo que hace el trabajo social, entiéndase, identificando cuál es el ámbito característico del trabajo social. El ámbito característico del trabajo social es la intervención social. Ese es el enfoque característico del trabajo social. Intervención social. Por lo tanto, todas las problemáticas sociales que tengan que ver con atención de situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, de relaciones interpersonales, ¿ya? Ese tipo de cosas, esos tipos de problemáticas son atingentes directamente al trabajo social, ¿ya? Y por último, tenemos que cerciorarnos, ustedes tienen que cerciorarse de que la problemática que ustedes estén detectando, eh, además de cumplir con todas las características que vimos antes, ¿ya? Tienen que cerciorarse que sea una problemática factible de ser atendida dentro del contexto de la práctica laboral, ¿ya? Es decir, que se trate de una problemática específica y puntual, que pueda ser atendida o resuelta en el contexto de la práctica laboral que ustedes van a desarrollar o están desarrollando, y que esté dentro de las posibilidades de intervención de ustedes como alumnos, ¿ya? En otras palabras, no puede ser una problemática que les vaya a demandar demasiado tiempo, por ejemplo, demasiados recursos o una intervención demasiado profunda que ustedes no pueden realizar, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes detectan una problemática que tiene que ver con la vulnerabilidad socioeconómica de los usuarios de un consultorio, sí, perfectamente, ustedes detectaron que muchos usuarios del consultorio donde ustedes están haciendo la práctica laboral tienen eh, problemas de vulnerabilidad socioeconómica bien, bien críticos, digamos. Sí, es un problema que eh, afecta digamos, a la organización, está directamente vinculada con la organización, es una problemática social y también puede ser atendida por el trabajo social, ¿ya? Cumple con las tres características anteriores, pero ojo nuevamente que sería una problemática que escapa al ámbito de acción que pueden tener ustedes dentro de ese contexto, pensando que ustedes están haciendo una práctica laboral, ¿ya? Que tiene un tiempo delimitado, eh, en la que ustedes tienen un rol que digamos que no es completamente profesional, que es todavía de alumno, ¿ya? Entonces, eh, es una problemática que no se puede abordar a través de ninguna acción específica dentro de la práctica laboral, ¿ya? Pues escapa las posibilidades de intervención de ustedes como alumnos en práctica, debido al tiempo, debido al rol que tienen dentro de la institución y debido a los recursos también, ¿ya? Porque es un tema que demanda una intervención que está más relacionada con proyectos sociales o programas sociales o políticas públicas, ¿ya? Entonces también, ya, esas cuatro características, si yo me cercioro de que el problema que estoy detectando cumple con esas cuatro características, voy a cerciorarme de que el problema está bien, ¿ya? El problema que me interesa es correcto, es admisible para el desarrollo del informe que tengo que hacer, ¿ya?
Entonces ahora viene ya digamos, la enunciación misma de la problemática. Ahora que yo ya la identifiqué y me cercioré de que la problemática estaba bien, estaba correcta. Yo me cercioré ya de que estaba correcta. Por lo tanto, ahora yo la tengo que enunciar. ¿Ya? Pero eso yo no lo puedo hacer de cualquier modo, tal como dice aquí. Tengo que hacerlo de modo formal, vale decir, conceptualmente, de manera clara y de manera concisa. ¿Ya? Aquí vamos a ver un par de ejemplos de cómo se puede enunciar correctamente una problemática y también cómo generalmente uno puede ver cuando están incorrectamente formuladas o enunciadas las problemáticas. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué significa enunciar la problemática de manera formal? Significa que la problemática de interés, que yo ya identifiqué previamente, ya estoy seguro que está bien, ahora yo tengo que formalizar esa problemática, porque yo la tengo todavía como un borrador en mi cabeza. ¿Ya? Tengo que ahora plasmarla de manera más precisa. ¿Y cómo la plasmo? Como una situación negativa, obviamente, porque es una problemática. ¿Ya? Que esté adecuadamente delimitada, es decir, que se refiere a dónde, cuándo, quién, ¿ya? Por lo menos, ¿ya? Y qué también, ¿ya? ¿Qué es lo que se da? ¿Qué problema es? ¿Qué personas están involucradas? ¿Qué grupos están involucrados? ¿Dónde se presenta? ¿Cuándo se presenta? Eso es delimitar. ¿Ya? La problemática tiene que estar expresada en forma de un enunciado también, que sea breve. Yo no puedo poner un párrafo enorme de 10 líneas, porque no voy a entender la problemática, sí, tiene que estar enunciada a partir de tiene que estar enunciada a partir de, valga la redundancia, un enunciado que sea breve. Y breve puede ser 2, 3 líneas, ¿ya? Y expresada también en base a un lenguaje que sea conceptual o técnico. Tengo que utilizar palabras técnicas, no puedo utilizar palabras del lenguaje común y corriente para enunciar la problemática, ¿ya? Entonces, si la problemática que yo identifiqué en el paso previo, yo la tenía en borrador en mi cabeza, obviamente, la escribí en un papel, tal vez en un Word, así, pero en borrador. Y ahí esa problemática está relacionada con la violencia que se da en el alumnado de un establecimiento educacional. Yo sé que esa es la problemática, ¿ya? Y tengo, en general, la tengo definida así, no la he precisado todavía. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Eh, las formas correctas en las que yo podría enunciar formalmente la problemática esta general que tengo acá, que es la violencia que se da en el alumnado de un establecimiento educacional, en el cual yo estoy ahí haciendo mi práctica o voy a hacer mi práctica, ¿ya? Formas correctas a partir de las cuales podría enunciar la problemática, ¿ya? Esas dos que están ahí, ¿ya? Cualquiera de las dos es correcta y va a depender de lo que ustedes quieran expresar. No hay una fórmula, digamos. La forma sí tienen que respetarla, pero el contenido va a variar dependiendo de lo que ustedes quieran expresar. Entonces, una forma correcta de enunciar la problemática que estamos señalando sería, por ejemplo, alto nivel de agresiones verbales y físicas al interior del establecimiento por parte de los alumnos y alumnas de la escuela F337 de Viña del Mar durante el año 2020. Si se dan cuenta, tiene todas las características que señalamos acá arriba, ¿ya? Una situación negativa, delimitada, se señala qué, cuándo, dónde, ¿ya? Expresada en forma de un enunciado breve, tiene una línea y media, ¿ya? Y en base a un lenguaje conceptual y o técnico, ¿ya? Ocupa un lenguaje conceptual, habla de agresiones verbales y físicas, ¿ya? Y habla de alto nivel, eso también es algo conceptual o técnico. Y acá abajo también hay otra forma, que es un poco más cualitativa, digamos. Existencia de relaciones sociales agresivas dentro del establecimiento por parte del alumnado de la escuela F7 de Viña del Mar durante el año 2020. También cumple con todas las características que nosotros mencionamos antes. Es una situación negativa, porque habla de relaciones sociales agresivas. Eh, está adecuadamente delimitada, porque señala la escuela donde se presenta, en quiénes, ¿ya? Dónde, Viña del Mar, ¿ya? El tiempo durante el año 2020, ¿ya? Y también utiliza un lenguaje conceptual o técnico. Habla de relaciones sociales agresivas, eso es un concepto, ¿ya? Eh, Eso es un concepto, así que eh, se puede considerar eh, como algo conceptual o técnico, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos formas que ustedes deberían seguir para enunciar la problemática en términos, en términos generales, ¿ya? Para que se puedan guiar. Formas incorrectas de enunciar la problemática hasta que vimos acá arriba, ¿verdad? Del tema de la violencia que se da en el alumnado. Y eso es lo que más se ve, ¿ya? Usted cuando revisan informes de práctica o otro tipo de informes,
la mayor parte de las personas enuncian las problemáticas así de manera incorrecta, como aparecen acá, por ejemplo. Una forma incorrecta es existencia de muchas peleas y garabatos en los niños de la escuela donde se hizo la práctica. Eso no es formal, pues eso no está, ahí no está bien enunciada la problemática, ¿ya? Porque eh, no dice dónde, no dice cuándo, ¿ya? Eso de muchas peleas y garabatos, eso no es formal, ¿ya? Agresiones verbales y físicas sí es algo formal, pero eso de muchas peleas y garabatos no es algo formal, ¿ya? Entonces no cumple con las características que tiene que cumplir, tiene que ser conciso, tiene que ser claro, tiene que ser preciso y tiene que ser formal, ¿ya? Otra forma incorrecta, los alumnos se pelean mucho y no respetan a los profesores, tampoco, eso está expresado de manera coloquial, ¿ya? Sin embargo, en muchos informes vemos que se plantean así las problemáticas, ¿ya? Pero están incorrectas, ¿ya? Así no se deben plantear. Eh, entonces, para que ustedes se puedan guiar cuando enuncien la problemática que van a abordar en su informe de práctica, tiene que estar como cualquiera de estas dos que están acá arriba, ¿ya? Nunca como estas formas que están acá abajo, porque estas son formas coloquiales, informales de plantear algo. Ya es como cuando uno habla con los amigos y eso es que en la escuela donde estoy trabajando los niños se pelean y se dicen garabatos todo el día. Eso no es formal, ¿ya? Ahí yo estoy solamente expresando informalmente la existencia de un problema. Y así usted no lo puede expresar en el informe, de ningún modo, ¿ya? Obvio que la enunciación de la problemática debe estar más contextualizada que simplemente poner digamos, el enunciado, ¿ya? Porque eso quedaría muy escueto, a pesar de que está correcto en términos formales, quedaría muy escueto si yo solamente pego el enunciado ahí en el informe. Tengo que darle un contexto más general, ¿ya? Y de paso, con ese contexto voy a señalar por qué es relevante el problema. No hay que olvidar eso, tengo que señalar por qué es relevante, ¿ya? Entonces el contexto de eso es más libre, eso queda al criterio de ustedes cómo le dan el contexto a la enunciación de la problemática, ¿ya? Pero si se fijan, acá abajo en negrita está ese enunciado que yo les presenté en la diapositiva anterior, está en negrita aquí. Es decir, la coloco al final de todo el contexto que yo hice, como una pequeña introducción, por decirlo de algún modo, ¿ya? Hice como una pequeña introducción para finalmente señalar cuál iba a ser mi problemática y enunciada de manera formal. Esa es la lógica, ¿ya? Entonces aquí yo inventé un texto, obviamente, donde se señala que la práctica se hizo en la escuela F337, ya implicó muchas actividades, ya, tal como se expuso en un punto anterior del informe, ya. Esto lo tienen que leer ustedes, ¿ya? Pero aquí se hace una descripción general de lo que hice en la práctica y cómo todo eso derivó en que yo me interesara por el problema de la violencia dentro de la escuela, ¿ya? Aquí en el segundo párrafo se señala la relevancia del problema, ¿ya? Porque es una situación grave que genera dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el autoestima de los alumnos, en el clima escolar, ¿ya? Ahí estoy señalando la relevancia, ¿ya? Y por eso que se considera que es relevante destacar esta problemática que sea interior de la institución en la que se realiza la práctica, etcétera. Y ahí yo le estoy dando el contexto. Y por eso que al final digo, en términos formales, nos ha interesado poner en evidencia y destacar la siguiente problemática. Y ahí yo la enuncio de manera formal, ¿ya? Entonces, cuando ustedes desarrollen su informe de práctica, tienen que tener algo como esto que está aquí, en el punto que se llama la enunciación de la problemática. Ya, yo durante estos días les voy a mandar el ejemplo práctico que he venido desarrollando en los otros puntos, ¿ya? Eh, Se lo voy a enviar durante estos días para que ustedes puedan ver cómo se plasma eso en el informe mismo. Pero va a quedar como esto, va a quedar igual que esto. Pero yo se lo voy a presentar en el formato Word que se lo he presentado en el otro caso, ¿ya? Pero por el momento ustedes tengan esta referencia, ¿ya? Que tiene que ser algo así lo que presenten en el punto que se llama enunciación de la problemática. Todo lo que está anterior, obviamente, que ustedes no lo van a presentar. Todo lo que vimos anteriormente es el proceso. Yo les expliqué el proceso que tienen que seguir. Y todo ese proceso va a desembocar en este párrafo, en estos tres párrafos que están aquí. Y esto es lo que ustedes van a poner en el informe, ¿ya? Todo lo anterior no lo ponen. Ustedes no van a describir el proceso que hicieron para llegar a enunciar su problemática. Eso queda para ustedes. O lo pueden plantear después las conclusiones si quieren, pero en la enunciación yo voy directo a enunciar y esto es lo que voy a enunciar. Todo este párrafo grande que está aquí, estos tres párrafos.
Pero ustedes saben que para llegar a estos 3 párrafos yo tuve que hacer un proceso largo, que es todo lo que les expliqué anteriormente, ¿ya? Así que eso en general respecto de la enunciación. Formalización de la problemática, ¿ya? Esto es más simple, o sea, es más corto en realidad, es más directo, pero tal vez sea un poquito más difícil de hacer si es que ustedes no saben hacerlo, ¿ya? Pero yo entiendo que todos tuvieron un curso de proyectos sociales, por lo que digamos que todos deberían conocer esta herramienta que se puede ocupar para formalizar el problema, que es lo que se conoce como árbol del problema. Se ocupa para los proyectos, sí, es verdad, ¿ya? Pero no hay ninguna, digamos, eh, prohibición de poder ocuparlo en otros contextos, ¿ya? Y este es un contexto apropiado en el cual se puede ocupar el árbol del problema también, que se ocupa para formalizar el problema que va a atender un proyecto. Ustedes aquí no están en un contexto de un proyecto, pero igual van a hacer una intervención. Por lo tanto, la problemática también la pueden formalizar a través del árbol del problema, ¿ya? ¿Y qué significa formalizar la problemática? Darle forma, digamos, ¿ya? Identificar sus causas y sus efectos, por lo menos. Así yo le doy digamos, la abordo de manera más formal, ¿ya? Más formal, no tanto de manera así descriptiva, sino que de manera más precisa. Eso significa de manera más formal, ¿ya? Y también porque a partir de esto yo voy a poder visualizar distintas alternativas de solución que voy a proponer después, que eso lo vamos a ver en otra clase, ¿ya? Eh, y eso lo voy a identificar a partir de las causas principalmente. Las causas que voy a estar identificando para la problemática, de ahí yo voy a guiarme como para poder proponer alternativas de solución. Y eso también, para eso también sirve la formalización de la problemática, ¿ya? Y como les dije, se puede utilizar la técnica del árbol del problema, ¿ya? En la cual es una técnica que se emplea para identificar causas y efectos relacionados a una problemática, ¿ya? Y eso yo lo vinculo de manera gráfica, es decir, a través de un esquema, de una figura, porque así lo puedo ver mejor. Yo todo esto también lo podría escribir en párrafos, pero no lo voy a entender de la misma manera. Así yo lo puedo entender bien, porque estoy mirando todo de una vez, ¿ya? Y aquí yo desarrollé un ejemplo para el problema que estaba viendo. Para el problema que estaba viendo, o sea, que estaba considerando para el ejemplo, que era si ustedes se acuerdan, el alto nivel de agresiones verbales y físicas al interior de la escuela F337 durante el año 2020. Esa era la problemática que yo identifiqué y que he usado como ejemplo en esta clase. Entonces yo hice un árbol de problemas de esa problemática. Identifiqué distintas causas. Por ejemplo, la causa uno dice pautas sociofamiliares disfuncionales, es decir, cuando hay problemas dentro de la familia, ¿ya? Digamos de modelos parentales o de formas de relación dentro de la familia. La causa 2, gestión de atención psicosocial inadecuada en torno al alumnado. Es decir, que la escuela no está atendiendo bien a los alumnos en términos de sus problemas psicosociales, ¿ya? Y esta causa a su vez tiene dos causas específicas, que tiene que ver con la inexistencia de una estrategia de atención psicosocial focalizada y la escasez de profesionales competentes en el ámbito de la intervención psicosocial. Esas dos causas llevan a que exista esta causa. Y la causa 3, que es a partir de la cual yo voy a identificar, en este caso, para este ejemplo, una propuesta de solución y que es con la que me voy a quedar finalmente, que eso lo vamos a ver después. Inexistencia de distancias para el establecimiento de relaciones interpersonales adecuadas entre alumno y profesor. Ya, yo creo que ustedes visualizan hacia dónde va eso, ¿ya? Es decir, a partir de esa causa yo podría decir, ¿qué pasa si establezco alguna instancia para que los niños mejoren sus relaciones interpersonales? Ahí tengo una alternativa de solución, la pienso de inmediato porque a partir de las causas me puedo dar cuenta. Y a partir de esta causa, por ejemplo, también me puedo dar cuenta que si yo intervengo en el ámbito familiar también podría mejorar esto, pues, o tal vez resolver esto. Pero después vamos a ver que esa alternativa de solución no es factible, ¿ya? Pero me interesa por el momento que ustedes se den cuenta para qué sirve la formalización de la problemática en este sentido. Y sirve para lo que estoy diciendo. No solamente para precisar más la problemática, sino que también para que yo vaya visualizando qué alternativa de solución voy a proponer, ¿ya? Y voy a diseñar finalmente. Y en la parte de arriba están todos los efectos que derivan de la problemática, es qué consecuencias tiene la problemática. Y ustedes, como pueden ver aquí, una de las consecuencias o los efectos del bajo rendimiento académico en el alumnado. Otra consecuencia es
las malas relaciones interpersonales entre los alumnos, otra es mala relación interpersonal entre alumno y profesor. Y en el caso del efecto 1, eso, el bajo rendimiento puede llevar al nivel de repitencia alto y las malas relaciones interpersonales entre el alumno puede derivar en el aislamiento social del alumnado. ¿Ya? Ustedes van a identificar qué efecto y qué causa va a tener, lo importante es que eso se haga de manera pertinente. ¿Ya? Pero como yo sé que ustedes estuvieron en el curso de proyectos sociales, yo parto un poco de la base de que ustedes saben hacer esto. ¿Ya? Eh, Así que en este caso solamente lo van a aplicar. Lo tienen que aplicar para la formalización de la problemática que van a identificar dentro de su informe técnico de práctica laboral. ¿Ya? Y por último tenemos la fundamentación de la problemática. Ya enunciamos la problemática, ¿ya? Ya la formalizamos a través del problema. Ahora tenemos que fundamentarla, porque eh, no basta con que yo diga que dentro de una escuela hay bullying, por ejemplo, o hay problemas de relaciones interpersonales, o hay alto nivel de agresiones físicas y verbales, porque yo estoy solamente enunciando eso, pero ¿y qué me asegura a mí que realmente eso es así? ¿Ya? Entonces por eso tengo que fundamentar la problemática, tengo que entregar sus fundamentos, tengo que respaldar esa problemática con datos. ¿Ya? Y en base a qué voy a hacer la fundamentación de la problemática, en base a la presentación de dos tipos de antecedentes. ¿Ya? Primero, los antecedentes conceptuales y teóricos que me permiten darle un contexto general a la problemática. Si la problemática que yo identifiqué en la escuela tenía que ver con violencia verbal y física, bueno, es un problema que yo puedo intuir que no se da solamente en esa escuela, sino que es un problema que se da a nivel de la sociedad. Y respecto a lo cual muchos autores probablemente de las ciencias sociales, trabajadores sociales, sociólogos han hablado. Y han planteado teorías para explicar eso, han definido conceptos, etcétera. Yo tengo que tratar de presentar un poco de eso, un poco, porque esto no es una investigación, es un informe de práctica, pero tengo que darle un contexto conceptual y teórico. ¿Ya? Entonces voy a tener que en alguna parte, aunque sea en una página, señalar algunos conceptos generales, algunos planteamientos de algunos autores, etcétera. Todo eso citado con formato APA, obviamente, pero muy breve, ¿ya? Una página probablemente, una página y media, no más que eso. ¿Ya? Eso por una parte. Y el segundo tipo de antecedentes que yo tengo que presentar son los antecedentes empíricos que respaldan la existencia de la problemática en la organización o en la institución en la que yo estoy. ¿Ya? Y esos antecedentes empíricos son básicamente lo que yo pude recopilar o la información que me entregó la misma institución. La institución puede haber hecho investigaciones dentro o puede haber hecho algún estudio, ¿ya? O puede tener registros que muestren la existencia de una problemática. Bueno, esa es la información empírica que va a respaldar la existencia de la problemática. ¿Ya? Entonces, los antecedentes conceptuales y teóricos, como dijimos, tienen que ver con, los antecedentes conceptuales tienen que ver con conceptos fundamentales vinculados con la problemática, ¿ya? Y que son necesarios de definir para darle un contexto adecuado a la problemática. Por ejemplo, si estoy hablando del bullying escolar, entonces voy a tener que definir cosas como qué es el bullying, qué es la violencia escolar, etcétera, ¿ya? Y los antecedentes teóricos son parecidos a los conceptuales, pero tienen que ver con planteamientos que se proponen para eh, tratar de explicar la problemática. Ya no tratar de definir conceptos, sino que tratar de explicar por qué existe el bullying, cuáles son los factores asociados a que existe el bullying en la escuela. ¿Ya? Y ahí van a aparecer cosas como las pautas que se dan dentro de la familia, el tema de las redes sociales, la tendencia agresiva, van a haber distintos tipos de explicaciones para eso. La idea es que ustedes hablen un poco de eso para darle un contexto a la problemática. No es necesario que ustedes profundicen en eso. Solamente en una página y media ustedes señalan los principales antecedentes conceptuales y teóricos. Y así le van a dar el contexto adecuado, digamos, a la problemática. Y siempre citando en formato APA, tienen que citar todo en formato APA, ¿ya? Sobre todo en este punto. Y los antecedentes empíricos, como dijimos, se refieren a los antecedentes concretos que permiten respaldar la existencia de la problemática al interior de la institución, en la cual yo hice la práctica o voy a hacer la práctica laboral. Pues no basta solo con decir que una problemática determinada existe, como yo le estaba diciendo. Es necesario que yo apoye con evidencia empírica lo que estoy afirmando. Si yo digo que hay bullying dentro de una escuela, bueno, ya, ¿y cómo usted puede, si yo reviso el informe de práctica, yo le voy a preguntar, ya, ¿y usted cómo puede corroborar que eso es así? ¿Qué es lo que respalda que eso sea así? Entonces usted tiene que presentar evidencia de tipo empírica, concreta, directa, ¿ya? Y esa evidencia puede proceder de dos tipos de fuentes, lo que se llaman las fuentes primarias
es decir, a través de lo que el propio alumno recopila por medio de entrevistas, de encuestas, de observaciones directas, etcétera, ¿ya? Por eso se llama primaria, ¿ya? Porque es de primera fuente. Yo mismo voy y recopilo la información. Y lo puedo hacer a través de entrevistas, como le dije, encuestas, observaciones directas, etcétera, ¿ya? O también esa evidencia puede proceder de lo que se llaman fuentes secundarias, es decir, que de información que ya existe ya sobre la institución, por ejemplo, y que a mí la institución me la va a prestar, digamos. Y a partir de esa información yo voy a poder corroborar que la problemática existe. Y eso puede ser, ustedes lo pueden observar en informes institucionales, en algunos documentos de registro, lo que pueda servirles para mostrar eh, la presencia de un problema. Pero tienen que describir eso. Por ejemplo, el tema del bullying en la escuela, ustedes lo pueden registrar a través de observación directa, observación en aula, por ejemplo, y también a través de registros que les puede proporcionar la escuela, que pueden ser los libros de, digamos, los libros de clase, donde están las anotaciones, o los informes que puede desarrollar la orientadora de la escuela, donde señale la existencia de los problemas, ¿ya? Y ustedes van a estar corroborando que el problema que ustedes dijeron que existía al interior de la institución realmente existe. Lo ideal es que ustedes puedan combinar el uso de fuentes primarias y secundarias dentro de la presentación de su antecedente empírico, ¿ya? Eh, Cosas que recopilaron ustedes y cosas que ojalá que le haya, información que le haya proporcionado la institución, ¿ya? Y por otra parte, estos antecedentes empíricos de primera fuente y de segunda fuente que vayan a utilizar ustedes para fundamentar la problemática pueden ser cuantitativas, o sea, pueden ser cuantitativos o pueden ser cualitativos, o ambos, ¿ya? ¿Cuáles son los antecedentes cuantitativos? Los que yo expreso a través de gráficos y tablas estadísticas, por ejemplo. Y eso deriva generalmente de la aplicación de encuestas o cuestionarios que yo hago. Cuando yo le pregunto al niño, eh, ah, ¿alguien te ha molestado en la escuela en la última semana? Y él tiene que decir sí y no, ¿ya? Es un cuestionario, porque son con preguntas cerradas. Y cuando yo tengo todos los cuestionarios listos, yo los proceso la información y analizo la información, los datos, digamos, y eso me resulta en información, que va expresada en términos gráficos o en base a tablas estadísticas, donde dice que, por ejemplo, el 60% de los niños de la escuela señaló que la última semana había sido molestado o violentado por algún compañero. Eso es cuantitativo. Y eso se puede hacer. El problema es que tienen que saber hacerlo, ¿ya? Eh, y lo otro pueden ser cualitativos, es decir, cuando yo hago descripciones, ¿ya? Descripciones detalladas. Y si yo hice observación en aula, por ejemplo, y tomé registro, yo puedo repetir esos registros. Voy a señalar, por ejemplo, lo que sucedió el día X cuando yo estaba como alumno en práctica haciendo observación de aula y vi una pelea entre dos compañeros y se produjo por tales razones y es una descripción cualitativa, porque yo no la estoy expresando en un número, ¿ya? Pero también puede ser en base a citas de entrevista. Yo, como alumno en práctica, le hice una entrevista a la orientadora o a los profesores o a algunos alumnos, ¿ya? Y yo grabé esa entrevista, después la analicé y algunas de las citas de esa entrevista las voy a copiar, digamos, en el informe para ir sustentando la existencia de la problemática, ¿ya? La idea es que se usen cosas cuantitativas y cualitativas dentro de un informe, pero no es obligación, puede ser cualquiera de los dos. Pero es relevante, es necesario que hayan antecedentes empíricos que hayan recogido ustedes, ¿ya? Lamentablemente este curso no está destinado, no está diseñado, digamos, por el tiempo como para abordar cómo se recoge la información empírica directamente por parte de ustedes mismos, a través de encuestas o de cuestionarios, ¿ya? No alcanza el tiempo como para poder ver algo así. Así que en este caso también tengo que dar por asumido que ustedes han aprendido a hacer esto en otros cursos, ¿ya? Porque, por ejemplo, compañeros de sección 2 saben hacer esto, ¿ya? Eh, en el curso de proyectos sociales, esto es muy importante, entonces ellos lo vieron en ese curso. Considerando eso, yo tendría que asumir también que ustedes deberían haber visto algo similar en sus respectivos cursos de proyectos sociales. No obstante ello, y no obstante el hecho de que no podemos verlo acá, ¿no?, de manera profunda, yo les voy a presentar algunas clases
algunas clases por escrito, ya no en video, solamente en material impreso, digital, en la que se explica cómo se diseña un cuestionario, cómo se diseña una entrevista, qué hay que considerar para aplicar un cuestionario, qué hay que considerar para aplicar una entrevista y cómo yo puedo procesar o analizar los datos de un cuestionario y una entrevista. Y eso va a servir como material complementario. Van a ser clases complementarias que se las voy a cargar en el aula virtual durante los próximos días. ¿Ya? Y eso va, de alguna manera, va a ayudar a que ustedes puedan guiarse en torno a esto cuando tengan que hacerlo. Entendiendo que es algo que no podemos abordar en este curso, pero que yo de todas maneras se lo voy a incluir a través de clases que son escritas. ¿Ya? Bueno, y con esto terminamos esta clase en particular. Les sugiero que si terminaron de ver la clase, vuelvan a repasar algunas cosas porque van a tener algo de tiempo por ahí. ¿Ya? Nos vemos en la próxima clase positiva.